Y lo que vemos en la pantalla es un simple reloj. ¿Lo ven? Ok, ¿qué sucede con un reloj? Si observamos, en este caso el reloj, los números están posicionados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y del 12, ¿qué sigue nuevamente? Chicos. 1. El 1 otra vez. El 1 otra vez y se repite así indefinidamente, ¿no? Como pueden ver, en este caso, los datos tienen cierto orden, están organizados, se fueron colocando uno tras otro, pero los datos vienen, se repiten nuevamente en términos de como si fuese un círculo. Esto es un ejemplo de una cola circular. Vamos a aprender qué es una cola circular, ¿ok? Es un tipo de dato particular. Es una estructura de datos, pero esta estructura se considera una estructura no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque obviamente tiene una estructura circular. Vamos a encontrar más adelante otro tipo de estructuras no lineales, ¿sí? Que también vamos a utilizar. En este caso, ok, es una estructura no lineal, obviamente, y los datos también se van a insertar de manera secuencial, exactamente igual que una cola. Es decir, se van a insertar ¿por dónde? Por el primero o por la última posición de la cola. ¿Dónde insertamos los datos en una cola? ¿Al principio o al final de la cola? Señores, señoritas. Al final, profe. Al final de la cola. Y también cuando vamos a ir sacando los datos, ¿de dónde los debemos sacar? Del principio. Del principio, ok. Pero la característica principal que va a tener este tipo de estructuras es que el valor siguiente del último nodo nos debe apuntar al primer elemento de la lista, de la cola, perdón. Ok. Y tenemos una estructura en donde tenemos nuestro puntero que apunta a la primera posición, continúa en diferentes posiciones y el último, tenemos el último dato, pero su siguiente es nuevamente el primero. Van a tener exactamente los mismos métodos de acceso de una cola lineal, ¿sí? Lo que varía es la forma en cómo la implementamos los diferentes métodos. Clásico, nuestra estructura base, nuestro nodo, ¿sí? Recuerden que tenemos un nodo en donde tenemos el segmento de datos y tenemos también un segmento siguiente que viene siendo un puntero hacia otra posición o hacia otro nodo, pero esa va a ser nuestra estructura. Simple y sencillamente, para hacerla circular, tiene más o menos esta forma. Tenemos el nodo, aquí tenemos el segmento de datos, tenemos el segmento de siguiente nos apunta a otro nodo, este otro nodo, su siguiente nos apunta a otro nodo y así sucesivamente, pero el último nodo, recordemos que en una lista lineal, ¿sí? El último nodo nos apuntaba a nulo. ¿Y qué cambia? El último nodo, el siguiente del último nodo nos debe apuntar a primero. ¿Cómo vamos a implementar los elementos? Para crear una cola. Para crear una cola igual, de la misma manera, primero y último tienen que ser asignarles el valor nulo. Esto quiere decir que nuestra cola está vacía. Nuestro método cola vacía, sí, recordemos que nos regresaba un valor booleano cuando primero sea igual a nulo. En ese momento indicábamos que nuestra cola estaba vacía. ¿En dónde vienen los cambios al momento de insertar? ¿Ok? Vamos a ver.
Para insertar un elemento en una cola debemos recibir un parámetro. Recordemos que debemos recibir ese parámetro. Lo asignamos a nuestro primer nodo. ¿Sí? Verificamos el estado de la cola. Y si la cola está vacía, entonces asignamos el valor del siguiente del nuevo nodo que apunte a sí mismo. Y el primero y el final deben asignarse al nuevo nodo. Esto que tenemos aquí, asignar el valor del siguiente del nuevo nodo que se apunta a sí mismo, recordarán que aquí teníamos nuestro primer nodo y esto lo apuntábamos a nulo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El siguiente del nuevo nodo debe apuntar a el mismo nodo y esto nos hace un efecto de una cola circular, de tal manera que primero es este nodo y su siguiente sigue siendo este mismo nodo. El último es este nodo y su siguiente sigue siendo este mismo nodo. Cuando tengo datos, si la cola tiene datos, lo único que tenemos que hacer es lo mismo, el siguiente de nuevo nodo le asignamos la dirección del primero, ¿sí? El siguiente de último se le asigna la dirección de nuevo nodo y último nodo toma la posición el último va a tomar la posición del nuevo nodo. ¿Qué significa esto? Miren, tengo una cola circular, aquí la tengo, y voy a insertar un nuevo dato. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El siguiente del nuevo nodo, digo que me apunte a primero. Ahora, el siguiente de último, debe apuntar al nuevo nodo. Como pueden ver, ya los estoy enlazando, se está haciendo un ciclo aquí. Y ahora lo único que tengo que hacer, que es último, va a ser este nuevo nodo. ¿Ok? Veamos en este caso cómo implementamos esta parte. Bueno, ¿ya me ven completo? ¿Se logra ver completo la pizarra? Sí, profe. Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Miren. En este caso, al igual que en tengo dos elementos, tengo uno que se llama primero y último. Cuando yo voy a crear una cola circular, en este caso primero debe tener el valor de nulo y último también debe tener el valor de nulo. ¿Ok? Quiere decir que entonces tengo una cola circular vacía porque no tiene datos, porque primero y último valen nulo y vamos a empezar a insertar datos. Yo quiero insertar en este momento una F. ¿Qué tengo que hacer? Creo un nuevo nodo. ¿Sí? Recordemos que cuando creábamos un nuevo nodo, nos regresaba, mandábamos el parámetro y nos daba, en este caso, que el siguiente valía nulo. Nos dice el algoritmo que lo que tengo que hacer es que el siguiente debe apuntar a sí mismo. Perdón, primero nos pregunta, ¿cómo se encuentra la cola? ¿La cola se encuentra vacía? Sí, entonces se encuentra vacía porque primero vale nulo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, nuevo nodo, en este momento, debe apuntar a sí mismo. ¿Ok? Y como nuestra cola está vacía, entonces primero debe apuntar al nuevo nodo y último también debe apuntar al nuevo nodo. Observemos en este momento, aquí es cuando les pregunto, ¿cuál es mi primer dato que tengo? F. Y el último dato que tengo también es F. ¿Y el siguiente de F cuál es? En este caso, la misma F. Ok, vamos a insertar ahorita, en este momento, otro nodo.
otro dato, ahora quiero insertar una A. El algoritmo me dice que tengo que hacer. Voy a insertar un nuevo elemento y entonces creo un nuevo nodo. ¿Sí? Le pongo el dato y lo que tengo que ver es el estatus de mi cola. ¿Mi cola está vacía? No, porque en este caso primero es diferente de nulo. Entonces, cuando no está vacía, ¿qué tengo que hacer? El siguiente del nuevo nodo debe apuntar a primero. Es decir, este ya no nos apunta a nulo, sino nos apunta a primero. ¿Ok? Y también nos dice, el siguiente de último nos debe apuntar al nuevo nodo. Último nos está apuntando a este dato, entonces el siguiente de último ya no apunta a sí mismo, ahora debe tener la dirección del nuevo nodo. Y por último me indica, ahora último debe direccionarse al nuevo nodo. Es decir, último ahora debe apuntar a este dato. Observemos cómo está mi cola. Mi primer dato es una F. Y de ahí lo que sigue es una A. Y de ahí lo que sigue es una F. Y de ahí lo que sigue es una A. Y así sucesivamente porque esto lo tengo en un ciclo. Pero para no perder ese ciclo yo también tengo que indicar, ok, ¿y cuál es mi último dato que tengo? Mi último dato que tengo es una A. ¿Ok? Como pueden ver ya tengo un ciclo formado, pero yo tengo el control de cuál es mi primer dato y cuál es mi último dato. Quiero seguir insertando datos. Ahora quiero insertar una B, por ejemplo. ¿Qué el algoritmo me indica? ¿Qué tengo que hacer? Creamos un nuevo nodo. ¿Sí? Insertamos la información y preguntamos. ¿Nuestra cola está vacía? No, no está vacía porque tiene datos, porque primero es diferente del 1. Entonces, ¿qué hacemos? El siguiente de nuevo nodo debe apuntar a primero. ¿Sí? El siguiente de último debe apuntar a un nuevo nodo. Y último ahora debe direccionarse al nuevo nodo. Ahora observemos cómo está la cola. Mi primer dato, F. De ahí que sigue una A. Luego que sigue una B. Y luego que sigue otra vez F, A, B. Y así estoy de manera cíclica. ¿Lo ven? Pero también puedo saber cuál es mi último dato. El último dato es la B. ¿Ok? ¿Sí ven el ciclo que se está formando con los nodos? ¿Lo alcanzan a distinguir? Sí, profe. Ahora bien, ¿está entendido así o insertamos otro dato? Ustedes díganme. Otro. Otro dato, perfecto. Vamos a insertar ahora una W. El algoritmo es simple, me dice que voy a crear un nuevo nodo y tengo la información. ¿Mi cola está vacía? No, porque tiene datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observemos dónde están los datos. Nos dice, el siguiente del nuevo nodo es este segmento, esto debe apuntar a primero. Entonces, esto debe apuntar a primero. ¿Ya? ¿Me escuchan?
Bueno, profe, en mi caso se había congelado la pantalla. No sé si los demás Sí, le es pasó. que se me fue un poquito la señal. Por eso, ¿me escuchan? Ok. Entonces, el siguiente de último debe apuntar a nuevo nodo. Entonces, el siguiente de último nos apunta a la B, al dato que tiene, al nodo que tiene la B, y su siguiente debe ser ahora mi nuevo nodo. Y ahora último nos debe apuntar al nuevo nodo. Es decir, último ahora nos debe apuntar a nuevo nodo. Vamos a ponerlo así para que no se cruce. Ok, veamos. Primero tengo la F, luego la A, luego la B, luego la W, y lo siguiente es otra vez F, A, B, W, y aquí lo tengo ya en un ciclo infinito. ¿Lo ven? Ahora, último, ¿cuál es el último dato? Es W. ¿Ok? Ya tengo una cola circular porque los datos están concatenados y el valor el siguiente de último nos apunta nuevamente al primer nodo que tengo. Entonces, tengo una cola, pero ¿qué cambió? ¿Qué observamos que cambia en relación a la cola lineal? Pues que la cola lineal terminábamos y el último dato, su siguiente era un nulo. Aquí no. Aquí el siguiente del último dato, el siguiente del último nodo, nos debe apuntar nuevamente a primero. Por eso mismo les colocaba un ejemplo muy común. Un ejemplo muy común era, en este caso, un reloj, porque los datos los estábamos organizando y el siguiente de último, podemos decir que la última hora que tenemos son las 12 y la siguiente hora, ¿cuál es? Nuevamente la 1. ¿Lo ven? ¿Ok? Bueno, así es como se inserta un dato en una cola circular. ¿Qué otros métodos teníamos? Pues los otros métodos que teníamos, el clásico, el frente, pues frente nos regresaba un método, nos regresaba el valor del elemento que tenemos al frente sin tener que modificarla. Pero ¿qué sucede cuando quiero quitar? ¿Ok? En el método quitar, ¿ya me escuchan nuevamente? Sí. Sí, profe. Ok, en el método quitar, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Sí? Primero, recordemos, nos debe regresar el dato que se encuentra ¿en dónde? En el frente de nuestra cola, ¿no? Ese es el dato que debemos regresar. Y obviamente tenemos que verificar que nuestra cola tenga datos. Permítame. Ok. Y lo que tengo que hacer, si la cola tiene datos, entonces lo primero que tengo que preguntar, primero y último, ¿son iguales? Si son iguales, ¿qué significa? Que solamente tengo un solo nodo. ¿Ok? Recordemos que el único caso en donde primero y último eran iguales era cuando tenía un solo nodo. Entonces, si primero es igual a último y saco la información, entonces, ¿cómo me queda la cola? La cola debe quedar vacía. ¿Y cómo hacemos esto? Asignamos nulo a primero y asignamos nulo a último. Si tengo más de un solo dato, ¿qué tengo que hacer? Asignamos primero al valor siguiente de primero. Y asignamos primero al siguiente de último. Veamos qué hacemos esto. Cuando yo tengo un dato, cuando yo solo tengo un nodo, primero y último apuntan a sí mismo. Al momento de sacar el dato,
entonces primero debe valer nulo y último vale nulo. Esto es cuando tengo un solo dato. Pero si tengo más de un dato, ¿qué sucede? Aquí tengo mi cola, tengo el valor primero y tengo mi valor último. Este es el nodo que quiero eliminar. ¿Por qué? Porque es el valor que nos apunta primero. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. El primero va a valer el siguiente de primero. Si se dan cuenta, aquí cambio. Primero lo tenía en este nodo y ahora primero cambia a este otro nodo. ¿Ok? ¿Qué me hace falta? El valor de siguiente de último. Último nos apunta al nodo que queremos eliminar. El siguiente de último va a tener el valor del nuevo primero que tengo y ya este nodo puedo hacer lo que quiera con él. Es decir, ya este nodo ya lo voy a poder eliminar. ¿Cómo es esto posible? Veamos. ¿Ok? ¿Ya me ven completo? Sí, profe. Ok, vamos a sacar datos. Lo primero que preguntamos. ¿Qué es lo primero que preguntamos? ¿Primero y último son iguales? En este caso no. ¿Por qué? Porque primero nos apunta al nodo que tiene la información de F y último nos apunta al nodo que tiene la información de W. ¿Ok? Como no son iguales, entonces obviamente saco la información del primero. En este caso saco la F, que es el primer dato que tengo, y digo, primero debe apuntar al siguiente de primero. Aquí les pregunto, ustedes lo que observan, ¿qué dato tengo en el nodo que apunte el siguiente de primero? La A, profe. La A. Entonces, primero no nos debe apuntar entonces a la F. Ahora primero debe apuntar a la A, ¿verdad? Vamos a ponerlo directo. Primero nos apunta a la A. Y también nos dice el valor siguiente de último. El valor siguiente de último debe apuntar a primero. En este momento, el valor siguiente de último, ¿a qué nodo, qué información tengo en este momento en el valor siguiente de último? La F. Tengo la F. ¿Y a dónde debe apuntar? Al valor primero. En este momento debe apuntar, aquí es donde lo cambio yo, y le digo, ¿sabes qué? Ya no me apuntes al nodo que tiene la F, ahora apúntame al nodo que tiene la A. Y automáticamente ya puedo yo eliminar este nodo. ¿Y cómo me queda la cola? ¿Cuál es el primero? A. De ahí sigue la B, luego sigue la W, luego la A, y así sucesivamente. Aquí voy a poder estar ciclado, pero yo sé que mi valor último es la W. ¿Ok? Déjenme poner para que ya quede directo. El valor último que tengo es W. Vamos a seguir sacando datos. Pregunto, la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿primero y último son iguales? No, Díganme ustedes, ¿sí o no? no, profe. No. No, porque primero nos apunta al nodo que tiene la A y último nos apunta al nodo que tiene la W. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente saco mi información y digo, primero debe apuntar al siguiente de primero. Ahora, ¿dónde nos debe apuntar primero? ¿Cuál es el siguiente de primero en este momento? La B. La B. Entonces, primero, ¿a dónde nos debe apuntar? Primero nos debe apuntar a la B. ¿Ok? Primero nos debe apuntar a B. Y el siguiente de último debe apuntar a B también. Entonces, el siguiente de último nos debe apuntar a
este nodo. Y ya yo voy a poder borrar este nodo que tengo yo por aquí. ¿Y cómo me queda la cola en este momento? Primero tengo una B, y de ahí tengo una W, y luego tengo la B, y ahí estoy ya en el ciclo infinito. Y último, ¿cuál viene siendo? W. ¿Ok? Si yo insertara otro dato, obviamente va a quedar por acá, y W nos apuntaría al nuevo dato, pero bueno, eso es lo que estamos insertando. Vamos a seguir sacando. Voy a sacar un dato, nuevamente. Y lo primero que siempre recuerden que siempre tengo que preguntar, ¿primero y último son iguales? En este momento, ¿primero y último son iguales? Jóvenes, señoritas. Pues no, profe. Pues no, porque en este caso, primero nos apunta a un nodo que tiene la B y último nos apunta al nodo que tiene la W. Entonces, como no son iguales, obviamente saco la información y digo, primero debe ser igual a siguiente de primero. ¿A dónde debe apuntar entonces en este momento primero? Al valor siguiente de primero. Y último debe apuntar a primero. ¿Ok? No cambió. En este caso, perdón, sí cambia porque último nos debe apuntar nuevamente a primero. Y ya puedo borrar yo este nodo. Ya lo puedo borrar. ¿Y qué tengo? Tengo la W, y de ahí sigue la W, y luego sigue la W, y así sucesivamente. Pero mi último nodo es el nodo que tiene la letra W. Quiero sacar datos. ¿Tengo información? Sí, tengo información. ¿Primero y último son iguales? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ok. Como primero y último son iguales, ¿qué me dice que el algoritmo que tengo que hacer? El algoritmo es la única condición que cambia. Si primero y último son iguales, entonces primero debe valer nulo y último debe valer nulo. Y ya podré borrar yo este dato. ¿Y cómo queda la cola? Vacía. ¿Sí? Los datos, ¿cómo inserté los datos? F, A, B, W. ¿Cómo fui sacando los datos? F, A, B, W. En el mismo orden en que se fueron insertando, en ese mismo orden los datos van saliendo. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver ejemplos de estructuras que tengan este comportamiento? ¿Dónde la han visto? ¿Dónde han visto una estructura que tenga un comportamiento similar? En la vida cotidiana. ¿Qué comportamiento? Bueno, ok. Pueden decir, bueno, ¿de qué comportamiento estamos hablando? Pues les puse aquí un ejemplo muy simple, que es el caso más sencillo que yo veo. En un reloj, observemos, los datos continúan y hay un ciclo infinito y siempre después del 12 sigue la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y luego se repite. ¿Dónde han visto una estructura similar? ¿Algún ejemplo? ¿O no se imagina ningún otro ejemplo? Chicos. ¿No? Bueno, les voy a dar otro ejemplo. Miren, tenemos los datos numéricos. Recordemos que Java y otros lenguajes de programación utilizan datos numéricos. Datos, en este caso, los datos primitivos. Vamos a ver en este caso los más simples,
y todos los números se comportarán de esta manera. Tengo, por ejemplo, el número de tipo byte, que van desde menos 128 hasta 127, y ese es el rango en que trabajan estos números. Los short, que van desde menos 32.768 a 32.767, y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede? Veamos en este caso. Aquí tengo la implementación de un ciclo muy simple en donde estoy declarando un dato de tipo byte y estoy en un ciclo infinito y lo estoy incrementando. Pero veamos qué hace. Una vez que inicio mi función, a ver, para que vean acá qué es lo que está haciendo. Observemos. Aquí, observen los números, si los logran ver. Empiezan y ¿qué sucede con los números? ¿Está muy rápido? Lo hacemos más lento. Déjenme hacerlo un poquito más lento. Y veamos en este caso qué hace. Observen los números. Van incrementándose de uno en uno. ¿Sí? 90, 91. ¿Y qué sucede en este momento? ¿Ahí qué sucedió? ¿Sí lo están visualizando? Sí, profe. ¿Qué sucede cuando llega al número máximo? Observen, cuando llega el máximo, regresa a su número más pequeño. ¿Ok? ¿Por qué regresa al más pequeño? Porque en este caso, el tipo de dato que estoy manejando es de tipo byte y va aquí, por ejemplo, llega hasta el 127. ¿Y cuál es el siguiente de 127? Pues en realidad me diría, no existe un número superior a 127, pero pues lo regreso al menos 128. Y otra vez regresa a menos 128, menos 127, menos 126, empieza a incrementarse y otra vez que llega al final, ¿sí? Vuelve a regresar al más pequeño. Esta es una otra forma de poder ver cómo funciona una cola circular. Dejo de grabar.